buenos días. Somos Moisés Amariz, María Ángela Arellano y Carol Dunán, estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, del programa de Literatura y Lengua Castellana, séptimo semestre, y estamos realizando un proyecto académico sobre la vitalidad de las lenguas indígenas del Caribe colombiano. La información que usted nos comparta será utilizada únicamente con fines educativos. ¿Autoriza participar en esta entrevista y que sea grabada con fines académicos, profesor Diomedes? Sí, señor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, profesor, en primera instancia, regálenos su nombre. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Diomedes Izquierdo. Diomedes Izquierdo. ¿A qué se dedica, profesor? Bueno, en este caso pues sabemos que es profesor, pero ¿cuáles son sus facultades como tal dentro de la Universidad Popular del Cesar, cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, profesor, entrando un poco más en materia, ¿usted considera que dentro del territorio arhuaco la lengua es utilizada igual que fuera del territorio arhuaco? Es decir, la lengua se utiliza igual dentro y fuera del territorio arhuaco. Para usted, ¿qué opina al respecto? Bueno, dándole respuesta a esa pregunta, creo que no, porque hay una particularidad bastante grande, ¿no? Dentro del territorio, pues el manejo de la lengua es auténtica, es natural, de acuerdo a la vivencia propia que tiene cada pueblo, cada familia, cada comunidad, ¿cierto? Yo puedo utilizar la lengua fuera de mi territorio, en un contexto urbano, una ciudad, no va a ser lo mismo, porque la noción cambia, el significado va a cambiar un poco, mi lenguaje va a estar en torno a lo que yo estoy observando, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho en el sitio y el lugar donde estoy transmitiendo el mensaje. Correcto. ¿Y durante los últimos años ha notado cambios en el uso de la lengua haiku? Completamente, ¿no? La sociedad cambia, ¿no? Así no parezca, dice que por cada tiempo corto que pasa, se va perdiendo una letra, una palabra en el mundo, ¿no? En ese sentido, pues la lengua arhuaca yo creo que también de alguna manera también se ve afectado, en el sentido de que ahora con toda la dinámica que existe dentro del territorio, de alguna manera hace de que se reemplace esa lengua por otra lengua que sería más el español, donde la lengua arhuaca muchas veces para nosotros, yo hablo como en primera persona porque mucho lo he sentido, que para nosotros es un retraso, ¿no? Que no es como está actualizada a la modernidad. Si yo no utilizo el español, la lengua propia para mí es como una vergüenza, porque alguien que va a saber que yo no sé hablar el español. Entonces yo también en ese sentido se ha dejado ir de poco a poco, sin darse cuenta, y la lengua se va debilitando con el tiempo. Claro, profesor, y bueno, conforme a ese tema de traducción un poco entre el haiku y el español, ¿qué palabras considera usted que ha sido como más difíciles, en pocas palabras, o se les ha dificultado un poco más al momento de traducir? Bueno, hay como dos tipos de lenguaje, ¿no? Dentro de la lengua arhuaca. Hay una lengua bastante filosófica que son propios de los magos espirituales, de los sabios, ¿no? Ese lenguaje no es muy común utilizarlo. Por ejemplo, hacer una traducción de este tipo de lenguaje que es bastante complejo. Uno puede asimilar, puede entender, pero si uno no ha vivido esa experiencia, va a ser difícil. Y otro lenguaje que es muy cotidiano, lo que utilizamos, como decir, buen día, oiga, me habla. Ese tipo de lenguaje
son los que más se facilitan en el momento del cálculo. Pero también hay otras palabras que son difíciles también porque no tienen el mismo sentido. Se entiende mejor utilizarlo dentro de la lengua propia que traduciendo, porque el mensaje no se va a transmitir lo mismo. Te pongo solamente un ejemplo. El número 1, por ejemplo, para el español es un número 1, un número abstracto, que no se utiliza. Ya es un 1 y punto, no tiene más significado. Mientras que el 1 en la lengua ik, se llama ikwi, es un principio o una norma, ¿no? Puede ser 1 también, pero el 1 representa el universo. El 1 es un principio. Entonces tiene esa connotación en las palabras de Totalmente simbólico. Tiene ese significado simbólico, también es una representación de algo, ¿no? Pero entonces tiene como esa connotación en la palabra arhuaca. Ok, profe. Y dentro de las ceremonias tradicionales que se realizan en las comunidades arhuacas, ¿cuál es el papel que cumple la lengua? O sea, suponemos que cumple un rol fundamental dentro de las ceremonias, pero obviamente de manera específica nos gustaría que nos explicara cuál es ese papel que juega la lengua en las ceremonias tradicionales de la comunidad arhuaca. Por ejemplo, ese proceso es una parte del cumplimiento, una norma cuando hablamos de una ceremonia, que todos tenemos que cumplir con ese proceso. En el ser humano, nosotros hablamos de 4 etapas del ciclo biológico. Una etapa es como el bautizo, que es una parte ceremonial, otra parte de la etapa de pubertad, que es la segunda etapa biológica, y la tercera es el curso como la etapa ceremonial o el matrimonio. Entonces, es un principio que cada uno debemos de cumplir. Y en cada una de esas etapas se hace una ceremonia para transmitir ese mensaje para yo como persona pueda comprender la dimensión que implica esa fase. Y efectivamente esa palabra que me transmitieron en este momento para transmitirla a la siguiente generación. Y a mí no me queda claro qué tipo de mensaje o lenguaje voy a enseñar a mi generación. Entonces es una etapa de formación más que conmigo. Aparte de cumplir una parte de normativa, pero también una parte de formación que nosotros recibimos dentro del territorio. Claro. Bueno, profe, tomando como ejemplo algunas de las familias que conforman esta comunidad indígena aquí en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, como por ejemplo tenemos a los cancuamos que están en el proceso de reconstrucción de su lengua. ¿Qué perdería el pueblo arhuaco si algún día se dejara de hablar precisamente el ikwi? Por ejemplo, la lengua para mí es un todo, ¿no? Una cultura sin lengua no tiene cultura. Puedo vestirme como otra, como mata, todo, pero es mi esencia, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, porque yo puedo decir, un ejemplo, si yo me crié sin conocer la lengua y después de una etapa, a los 20 años, digo que voy a guardar esa lengua y voy a aprender. Me perdí esos 20 años, esa vivencia de infancia, de todo el mundo, pero el universo humano se pierde ahí. Por lo tanto, cuando yo quiera aprender, voy a aprender el lenguaje, no me lo voy a repetir, pero no voy a saber la esencia de ser arhuaco, de ser tacuano, de ser indígena, de ser. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno no se aprende la lengua desde la base y desde el nacimiento. Claro, entonces se pierde básicamente la identidad del arhuaco. Sobre todo, la gente me nota que es una identidad que es porque me he visto, porque la gente no puede saber del interior de lo que yo tengo, de lo que conozco, porque yo soy consciente de eso. Y si soy consciente, o sea, no voy a tener ese vacío, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, profe, estamos en una sociedad en la que muchos factores de nuestra apariencia también son
son foco de señalamientos o de críticas, tanto constructivas como destructivas, pero en este caso, usted como miembro de la comunidad indígena Arhuaca, que viste su traje como es debido, ¿alguna vez ha sido discriminado por hablar el Ictu? Sí, yo he vivido todo tipo de experiencias, pero ahí depende también de cómo pongan los hijos, ¿no? Por ejemplo, si uno hay que hacer demasiado, hay que estar preparado, vivimos en un mundo tan diverso. La gente nunca se va a sentir conforme con lo que tú sabes decir, con lo que tú sabes hablar. Entonces, en ese sentido, pues yo personalmente viví mucha discriminación en la universidad. Yo soy de la Universidad External de Colombia, de Bogotá. Yo viví durante los 5 años, ¿no? Pero yo personalmente, eso no me afectó ni un solo poquito. Porque es problema tuyo, es problema de él. Yo me siento bien hablado. Y eso me hace sentir bien, por lo menos me sirve algo para tenga conocimiento, ¿no? Pero claro, para aquellos que no están preparados, obviamente termina renunciando a la universidad, termina renunciando a nivel laboral o la escuela. Es un proceso de que uno como ser humano toca adaptarse al individuo y estar preparado, ¿no? Y a mí personalmente no me falta nada, puedo hacer lo que sea, me siento tranquilo, o sea, esa es como la seguridad que yo siempre tengo y mis hijos quiero que sea lo mismo, ¿no? Porque no te puede destruir. Así es, no, sí, tiene toda la razón. De hecho, las personas nunca van a estar conformes o nunca van a estar satisfechas con algo. Y sí, yo creo que todos hemos sido blancos de algún tipo de discriminación, sea por nuestra apariencia, en mi caso, pues por la bisutería, pero sí, entonces yo creo que la construcción de la identidad, la construcción de la persona es lo que debe prevalecer y hacer caso omiso de pronto a todas esas críticas o comentarios que finalmente no van a restar a la identidad que se construye, en este caso pues la suya, al seguir hablando la lengua indígena Ictu. Bueno, le doy paso a mis compañeras que también le quieren realizar una serie de preguntas. Entonces, una de ellas tuvo complicaciones con el sistema, pero aquí ya tenemos a las dos en la reunión. Discúlpame que yo con internet no le alcancé a escuchar. ¿Me puedes repetir otra vez? Bueno, buenas tardes, profe, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien. Mi nombre es María Ángela Arellano y yo vengo a hacerle un tipo de pregunta sobre la transmisión y la etnoeducación de la lengua Ictu. ¿Qué significa para usted ser arhuaco? Bueno, como yo creo que ya está un poquito más claro, ¿no? De acuerdo a lo que ya le he venido compartiendo, ¿no? El ser humano es llevar como esa esencia, ¿no? Del territorio, de la comunidad, de su cultura, costumbre, o sea, mejor dicho, el ser humano es llevar un proceso de formación donde se tiene que respetar el territorio, la comunidad y que se mantenga todo el gobierno propio, ¿no? Entonces, el ser humano es entender toda esa dinámica y cumplir con las normas que están establecidas dentro de la cultura arhuaca. Ok. Para continuar, ¿cómo enseñan a los niños el respeto por la naturaleza? Entonces también les comentaba, ¿no? Que el ser humano cumple las 4 fases del ciclo biológico. En esa fase se forma. El uso de la lengua se le comunica a los niños para que puedan interiorizar de esa manera, saber qué es lo bueno y lo malo. Entonces, desde pequeños se forma a cuidar, a proteger, a hacerle ceremonia, hacerle retribuciones espirituales. Es un proceso de formación. Entonces, así se forman a los
la vestimenta, no solo a nivel de los tejidos, porque de alguna manera representa como el lenguaje, ¿no? Simbólico de lo que tiene el territorio. Una mochila por su simbología también indica muchas cosas, porque interpreta como las leyes naturales, el tejido, por ejemplo, como el tejido del gorro, que representa el pico de mar, que a través del tejido va a relacionado qué parte del territorio estamos construyendo. Entonces es un mensaje que a través del tejido se va fortaleciendo. Entonces, ¿sí me alcanzas a escuchar? Sí. Una pregunta más personal. ¿Cuál es la enseñanza más importante que recibió usted de sus mayores? Bueno, siempre fue eso, ¿no? El respeto hacia la palabra de la naturaleza, abarcando toda la individualidad, desde los seres más pequeños hasta los seres más grandes, porque nosotros somos parte de ella, ¿no? Porque el ser humano puede pensar que somos superiores a cualquier elemento de la naturaleza. Nosotros somos una partecita de la naturaleza, de ese cuerpo del territorio. Entonces, pensar que todos tienen el mismo derecho a la vida, una amiga tiene el mismo derecho a la vida igual que yo. Entonces, pensar desde esa óptica, o sea, todos tienen que convivir para que haya armonía y el respeto. Y eso nos dice el principio de la norma cultural del Botaguá, que se llama la ley de origen. Si ustedes buscan la ley de origen en el internet, le indica que es la norma natural, la ley que no fue inventada, es una ley inmutable que es del territorio, de la naturaleza, alineado de acuerdo a la misión de los pueblos indígenas. Ok, ahora pues como usted comenta algo más de ley de su lengua o de su pueblo, una pregunta más asociada a cómo contribuye la escuela a mantener la cultura arhuaca viva o la lengua madre viva. Repito otra vez que no le alcancé a entender muy bien. Como usted nos viene hablando sobre las leyes de su pueblo, ¿cómo contribuye la escuela a mantener viva la cultura o la lengua madre del pueblo arhuaco? Por ejemplo, actualmente en las escuelas pues existe un lineamiento, ¿no?, de cómo se tiene que formar a los niños arhuacos. Hay un 50% que son de afuera y otro 50% tiene que ser de del territorio. Pero en ese sentido, pues nosotros lo que se nos hace más fácil es como dictar el español, la biología, las ciencias sociales, la matemática, que son las cuatro materias básicas, ¿no? Y la lengua que es como 5 materias, entonces pero lo reducimos de las 4 en una sola. Entonces, eso es como el nuevo replanteamiento que el pueblo está tomando para fortalecer el sistema de educación propia, porque dentro de es que el espacio de formación no es en una hora de clase, sino un espacio abierto para el trabajo. Entender el dinamismo del territorio, si estamos hablando de biología, pero biología pensando desde el territorio. Estamos hablando en español, pero de que estamos alineados dentro del territorio. La matemática alineada dentro del territorio. Las ciencias sociales, cómo era la vivencia del pasado, cómo era la dieta del pasado, cómo era el calendario del pasado. Entonces, todo tiene que estar integrado, ¿no? Que de esa manera fortalecemos la materia, pero alineado desde la cosmovisión propia. Entonces, ese ha sido como uno de los retos que se sigue implementando en cada una de las escuelas. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, profe, mi nombre es Carol Dunán. Vamos a ir pasando a lo que es la modernización y la tecnología. Pues como sabemos, en el siglo XXI el avance tecnológico ha sido pues bastante grande. Entrando a preguntas que tengan que ver, ¿cómo cree usted que ha afectado o mejorado la modernización en cuanto a la transmisión de sus tradiciones como pueblo arhuaco?
Bueno, hay dos cosas interesantes. Uno, porque de una manera visibiliza a difundir los saberes, compartir con otras comunidades, con otros escenarios a través de las redes sociales, nos pueden ver. Existe una cultura de la Sierra Nevada que nos tiene esta visión que nos está compartiendo, pero también la tecnología también está reemplazando el uso de la lengua, ¿no? Porque pensamos que todo está en la IA, por ejemplo, me pasa ahorita un ejemplo, un caso de la universidad con los estudiantes. Yo tengo una materia de una actividad y piensa que esa respuesta lo va a responder el robot con la IA que está allá, ¿no? Esa lengua no existe en la inteligencia artificial. Entonces, mucho la posibilidad de la tecnología adquiere todo rápido, entonces eso nos está debilitando también, no solo en nosotros, sino también en muchas comunidades. Pero también la tecnología también quizás le falta un poquito también porque no tiene como las letras simbólicas que nosotros usamos para que estuviera adaptado para el tema gramatical, estuviera adaptado en el computador o en un celular, por ejemplo. Entonces se fortalece también la escritura, ¿no? Teniendo en cuenta estas realidades. Pero sí tiene como varias cosas buenas, pero también hay cosas que hay que saber hasta dónde tenemos que darle uso. Sí, claro, como todo tiene ventajas y desventajas. Bueno, una pregunta que tenga que ver con una visualización del futuro. ¿Cómo visualiza usted su pueblo dentro de unos 10 años? Bueno, una persona que no entiende cómo van a hacer el retroceso, ¿no? Como era la dinámica de hace 10, 20 años atrás. Pero es bastante difícil. El reto está en que la sociedad de ahora, en los próximos 10 años, yo creo que va a tener muchas más herramientas, mucha más fortalecer, pero también vamos a ser muy frágiles para destruir la cultura, la identidad, porque si no lo sabemos dominar, ellos no pueden dominar o no terminan gobernando, la tecnología puede terminar gobernando. Entonces ese es como el temor que podía pensar, ¿no? En los próximos 10 años, porque todos los años para finalizar, ¿qué mensaje le daría usted a las futuras generaciones de su pueblo? ¿Qué consejo, qué reflexión? Ya le repito. Para finalizar, ¿qué mensaje le daría usted a las futuras generaciones? ¿Qué reflexión, de pronto qué consejo para conservar esas tradiciones de su pueblo? Por ejemplo, eso, un mensaje a nivel general o dirigido a una comunidad específica. O sea, el mensaje va dirigido a las futuras generaciones de su propia comunidad arhuaca. No, pues el mensaje que le podría dejar es que no perdamos de vista de que venimos de un pueblo originario que ha vivido durante millones de años, ¿no? No queremos perderlo con la nueva modernización a reemplazar la cultura por esa nueva innovación, ¿no? Lo importante es que mantengamos la cultura, a la lengua, las tradiciones, a las diferentes prácticas culturales. Ahí está para la permanencia. Claro, muchísimas gracias. Entonces, profesor Diomedes Izquierdo, gracias por su tiempo, por su colaboración. La verdad,
podamos compartir más adelante, y créanme que de verdad es un placer escucharlo hablar y conocer un poco más de esta cultura del Huaca que tenemos tan cercana a nosotros, y que nuestro deber como ciudadanos es hacer todo lo posible por preservarla. No ustedes por recibir el mensaje, y espero que les vaya muy bien ese trabajo. Bueno, aquí estaremos.